Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10 todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier coordenada del planeta Tierra y del uso horario donde usted habite. Esta noche, este día, esta madrugada traemos a ustedes, queridos televidentes nacionales e internacionales, un importantísimo programa cultural de orden vital y de orden poético que hemos bautizado Navegaciones Poéticas de Rolando Catán, a quien la mayoría de nuestros televidentes de este segmento ya conocen y a quien pues tenemos el honor de presentarlo nuevamente, que es el ingeniero Rolando Catán, poeta, gestor cultural, editor y viajero, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, poeta. Gracias a nuestro programa Economía y Cultura. Pues bien, en estos últimos meses del 2016, el poeta y amigo Rolando Catán se ha movilizado alrededor del planeta Tierra, Tierra con mayúscula, promoviendo su quehacer poético. No exageramos al afirmar que se ha movido en torno del globo terráqueo describiendo una curva de 360 grados. Es decir, le ha dado vuelta al planeta y revuelta. Hace pocos meses lo localizamos en una ciudad porteña del sur de Francia, declamando sus versos. Aquí tenemos sobre la mesa la constancia de eso. Luego, entre el 25 y el 30 de octubre del año en curso, se le vio pasar o pasear por Pekín. Ahora le dicen Beijing. Parejamente se le vio caminar en medio del encuentro internacional de poetas de Puente de Arcoíris del esbelto lago del oeste de la ciudad china de Yangzhou. No sé si lo estoy pronunciando correcto. Y ahora mismo en noviembre se ha desplazado a Ecuador y a otras partes del continente. Creo que va para Zacatecas, si mal no recuerdo. Bien, de todo este periplo circunnavegante, poeta, queremos derivar una pregunta central que de repente se la hubiéramos formulado en otro momento, pero ya se presentó la ocasión, porque ya le dio vuelta al planeta. ¿Por qué la obsesión de Rolando Catán por viajar a diferentes puntos geográficos del mundo a leer y publicar sus versos? Háganos la caridad, poeta, de contestarnos esta pregunta que es simplísima, pero que significa mucho. Gracias, poeta, por su invitación. Para mí siempre es un gusto estar en su programa y conversar con usted, que es una de las personas, de esas personas dedos de la mano. Digo, de personas dedos de la mano, que son aquellas con las que uno cuenta los amigos, con las que uno cuenta las personas que admira y consecuentemente con los pensadores y los ilustres de Honduras, y usted calza en cada una de esos conteos. No me gusta la pregunta, poeta. No ha sido una búsqueda, guardando las respectivas paralelismos. No sería una pregunta válida para cualquier, para hacérsela, digamos, a García Márquez o a Cortázar, o digo, guardando las distancias, porque la literatura obedece al mundo, no obedece a la lengua. La literatura tampoco obedece al terruño. La literatura, de hecho, y la poesía es la única forma en la que tenemos de comunicarnos con cualquier ser sobre la tierra. Es la hermandad más grande. Yo puedo tener grandes diferencias a la hora de entender las regiones más remotas, pero he podido llegar a ellas gracias a la poesía. Gracias a ella he sido partícipe de las revoluciones, gracias a ella he sido partícipe
de las vanguardias. Gracias a ella he sido partícipe de los sentimientos de los griegos. Gracias a ella el mundo, sin importar su geografía o su tiempo, ha podido ser accesible para mí y para todos los que habitamos. Estamos acostumbrados a vivir en un país ensimismado, estamos acostumbrados a vivir en un país en donde somos caníbales, en donde nos sacamos el puñal hermano contra hermano, como esa obra maravillosa de Pablo Celaya Sierra, y en esa lucha nos desgastamos y ponemos atención a esas pequeñeces y gastamos y malgastamos nuestros tiempos en cosas efímeras. Yo recuerdo una hermosa conversación de Borges con Sábato en donde decía, hablando digamos sobre las noticias, y es que solo hay 2 o 3 noticias que valen la pena en el último milenio. Hay que decir, Colón descubrió América y la Revolución Francesa. Y más allá de eso, históricamente hablando, en un pensamiento universal y humano, en el más sentido de la palabra, son nimiedades. Y dentro de esas nimiedades nosotros somos los que profundizamos más en ellas. Y creo que tanto los intelectuales hondureños como los poetas deben de plantearse dialogar de una forma intemporal y ageográfica. No sé si se oyó bien la A antes de si es sin H, sí. Es sin H, sí, es sin H. No geográfica. Y digo intemporal y ageográfica porque ese es el verdadero valor. Ahora, para conseguirlo hay un esfuerzo también muy grande. Hay que leer, hay que ser parte de esa cultura. Uno puede fijarse esos tiempos en los que quiere permanecer, si es en la inmediatez o si es en la tradición. Y para poder ser parte de la tradición o de la inmediatez, pues ahí están las recetas. Es vivir al día como un bárbaro o sumarse en un verdadero estudio para querer formar parte de algo universal. El trabajo conlleva causas y dentro de esas causas afortunadamente he podido ver en vida algunos frutos, cosas que algunos poetas hondureños creo que les aguarda, pero les llegará el momento, como Gilberto Cardona Bulnes, como Juan Ramón Molina, incluso como la poesía de mis maestros directos, usted, Rigoberto Paredes, José Luis Quesada, que creo que hay una injusticia universal hacia la calidad de sus obras y que el mundo muchas veces conoce literatura baladí sin ningún sentido antes de que llegue la gran tradición a la que yo pertenezco. Me siento muy orgulloso de participar en estos encuentros que han sido diálogos de diferentes formas. En el caso de China fue el primer encuentro iberoamericano-chino con la Universidad de Pekín, con el Instituto Cervantes, con la Asociación de Escritores Chinas para explorar, porque resulta que la literatura española les ha transformado su manera de escribir. En Francia fue un encuentro de poetas alrededor del Mediterráneo. En Ecuador, por ejemplo, es una publicación de un libro en donde me juntan con un poeta ecuatoriano en una colección donde siempre un poeta iberoamericano busca dialogar con un ecuatoriano. Entonces, más que la promoción de los versos, en todos los lugares han sido diálogos, han sido invitaciones a dialogar con ellos, con los escritores, con los lectores, y me siento realmente satisfecho de que además de mi poesía pueda dejar una enseñanza y un legado en que dejemos de ver tan físicamente los límites de nuestra geografía. Están de moda hablar de muros fronterizos a raíz de las recientes elecciones en Estados Unidos. Yo creo que el muro fronterizo más alto
que hay en cualquier país es el hondureño. Siempre he repetido aquella frase de que quien publica un libro en Tegucigalpa queda inédito en Comayagüela. Y eso es una injusticia muy grande. Perdón, poeta, un pie de página. A menos que le roben el libro y lo vayan a vender al mercado San Isidro. Yo creo que es que no lo compran. O sea, de verdad ahí están los libros y da mucha tristeza ver el abandono de cualquier librería, incluyendo la de los mercados, en donde uno no llega a ver la literatura o los libros de segunda mano. Es todo un acontecimiento cuando uno llega al gran hallazgo en el mercado San Isidro. Que no haya despertado aquí un mercado de libros de segunda mano también es una prueba de que no leemos. Y esos muros tan altos que hemos logrado nosotros construir en nuestro imaginario, no solo nos detienen, no solo tenemos esta especie de pozo y calabozo en el que no salimos de nuestra tierra, sino que también han impedido que la gente fuera de Honduras, que los intelectuales fuera de Honduras no lleguen a nuestro territorio. En absurdos como que Cortázar le dio la vuelta a Centroamérica sin pasar por Honduras. Son preguntas que nos tenemos que cuestionar fuertemente y por qué nos hemos alejado y hemos estado siempre fuera del diálogo universal. Y creo que, claro, estoy hablando de forma generalísima, hay excepciones. Pero yo sí quisiera que más allá de mi obra también quede el ejemplo de tratar de no ver esos muros. Planteamientos estéticos, ahí nos podemos sentar a platicar cuanto usted quiera, pero también existe una diversidad en los planteamientos estéticos que obedecen a corrientes y voces diferentes. Lo que hay que tener es el cuidado y la responsabilidad hacia el lector y siempre habrá alguien muy interesado en la palabra bien dicha. Muchas gracias, poeta Rolando Catán, por esta muy equilibrada introducción al tema y digamos que muy inspiradora. Quiero puntualizar antes de irnos a la pausa comercial, gracias a Dios no me han llamado a ella todavía, que usted pertenece a una generación de poetas con los cuales yo tengo mucha simpatía y puedo decir algunos nombres de estos poetas. Usted, Rolando Catán, Salvador Madrid, Marco Antonio Madrid, que no sé si nos mira allá en San Pedro Sula, José Enrique Cardona Chapas, que creo que es un poquito mayorcito de ustedes, pero que yo lo asociaría un poco a la generación de ustedes, que me parece una generación muy importante, muy interesante, que se ha metido a trabajar el verso, a trabajar la poesía. Y creo que de los mencionados conozco la evolución de Enrique y conozco la suya, porque usted ha tenido la gentileza, la confianza de mostrarme sus poemas en proceso, por lo menos creo que desde un libro anterior a Animal no identificado, usted me invitaba a su casa, a su apartamento, a leérmelos en voz alta. De tal suerte que cuando se publicó Animal no identificado, algunos pues me eran tan familiares que yo le hacía la broma, yo creo que me lo sé de memoria, lo cual no es cierto porque mi memoria actual es muy mala. Fue muy buena cuando yo era adolescente. He seguido su estilo muy de cerca, he seguido su evolución, he ido notando algunos cambios que de alguna manera quisiera comparar. Por ejemplo, en Animal no identificado son versos libres para nuestra teleaudiencia, que lo leí, bueno, lo escuché en español, lo leí en español y luego lo leí en italiano. Y son versos donde usted no usa mayúsculas. Entonces lo he comparado con sus poemas publicados o dados a conocer en China,
donde ya hay mayúsculas. Debe haber algo que lo llevó a hacer ese cambio ortográfico, de pasar de los versos en minúsculas y de repente a veces sin signos de puntuación, a pasar al verso con mayúsculas y con signos de puntuación. Tal vez usted nos pudiera, como todavía no nos llaman a pausa, pues sigamos, hacernos alguna aclaración sobre este pequeño detalle técnico, porque es un detalle técnico, no es, tal vez no es de fondo, pero sí es un detalle técnico, sí, importante. Actualmente tengo, digamos, para tomar la última referencia, el libro que se publicó en Ecuador, que es una pequeña antología de 4 libros. Animal no identificado, El árbol de la piña, Otredad y Ábsides. En ese orden, los 4 libros obedecen a estructuras formales diferentes. En el caso de Animal no identificado, efectivamente, es un libro en verso, en donde busco una ecuanimidad en cada una de las líneas, en donde busco que el verso sea el tempo del poema, y a partir de ese tempo invitar también a los ecos que la poesía misma refleja. Es un libro que me gusta más a la idea de sin puntos finales que hacia la necesidad de crear las mayúsculas a la hora de iniciar. En el caso además que el título sí está en mayúscula, entonces es una manera de entrar suavemente al poema. En el caso de El árbol de la piña, es un recorrido en donde todos los poemas suman un solo poema, aunque cada parte es muy orgánica. En ese libro, por ejemplo, solo tiene título el primer poema, y de ahí todos los demás están ausentes de título, porque a pesar que ese poema es del cual se va desligando todo el libro, yo busco que la parte formal responda a esa idea de que cada poema es un eco o una continuidad del anterior. En Otredad, que es de donde hay algunos poemas publicados en la antología de China que usted menciona, es un libro en donde los poemas nacen de una forma más singular, en donde cada pieza tiene un principio y un fin, por ende hay una puntuación más especializada y más acorde. Y hay un detalle que se me había pasado por alto, poeta. Usted evoluciona hacia la poesía en prosa, que por cierto, uno de esos poemas en prosa lo publicamos en uno de los números del Búho del Atardecer, que lo publicamos como quien dice a la hora del cierre. Ya estaba cerrando el búho, usted me lee el poema, no sé si literalmente se lo quité de la mano. Así fue. Y lo metimos y luego aparece en El árbol de la piña, que vamos a hablar. Bien, habíamos aludido a algunas experiencias del poeta Rolando Catán. Una de ellas es la de la ciudad, hay una ciudad en el sur de Francia, creo que es la ciudad de Sète, donde hubo un festival de poesía. Cuéntenos su experiencia en ese festival de poesía. Bueno, Sète es una ciudad maravillosa del sur de Francia, de donde es oriundo el gran poeta Paul Valéry, y de donde es también el gran compositor y cantante Georges Brassens, dos íconos de la Francia contemporánea. La ciudad es sede del festival más importante en Francia, es Voces Vivas del Mediterráneo. Es un festival que se da en Toledo, en España, en Sète, en Génova y en Ramada, Palestina. Son todas las sedes del festival Voces Vivas del Mediterráneo. Invitan a poetas de todo el mundo. Yo llego
a este festival gracias a que algunos poemas de Animal no identificado y de Otredad han sido traducidos al francés y están pronto a publicarse en un libro que se va a llamar Cabinet de Curiosité, como gabinete de curiosidades, como llaman a estas casitas museográficas en Francia. La poeta Aurélia Lassac es mi traductora y llego al mundo, digamos, francófono y me invitan a participar. Y a raíz de ahí puedo darme cuenta, digamos, de esta gran cultura lectora. Era un festival, poeta, en donde a cada hora habían 2 o 3 eventos simultáneos de poesía. El programa es todo un libro. Aquí lo tenemos en la mesa, por cierto. Y luego la gente de toda Francia y de diferentes partes, de Normandía, etcétera, viajan a la ciudad y participan alrededor de 70.000 personas como audiencia en los diferentes eventos del festival. Para mí es sumamente importante el cruce con las diferentes lenguas. Habían poetas de Malta. Perdona, solo para que ya tenemos, eso es en Francia. Esa es la antología que se publica y ese es el programa del festival. Ahí, por ejemplo, hay en la fotografía de portada hay una hermosa lectura de un poeta a bordo de un pequeño velero. Yo hice 2 lecturas diferentes, una en un barco muy grande y otra en un velero pequeño. Ese es, digamos, el festival en China, en la ciudad de Yanzhou, que se realizó efectivamente del 25 al 30 y que antes del 20 al 25 se había realizado en Beijing la primera parte. Esa es la portada de Animal no identificado, en italiano, que se publicó en Italia, correcto. Y así yo creo que es muy importante que nuestra poesía también trascienda a otras lenguas, porque y hablo de nuestra poesía, no digo la poesía hondureña, la poesía en castellano debe trascender al francés, y la poesía en castellano debe trascender al italiano, al chino, al árabe, y debe ser publicada en esos países porque hay un imaginario diferente. En la presentación del libro de Ecuador, una de los halagos más bonitos que pude recibir de la presentación fue que dijeran que esta poesía solo podía ser escrita en Latinoamérica. Y eso es una verdad. Hay una poesía que uno dice, esto solo puede haber sido escrito en Latinoamérica. Y esa poesía que se escribe en Latinoamérica es capaz de transformar grandes tradiciones, como la China. El encuentro en Beijing tenía como origen un acercamiento de los poetas chinos con la poesía iberoamericana, porque a raíz de Federico García Lorca, la poesía china sufre grandes transformaciones. A raíz de la lectura de los chinos de Federico García Lorca, y ahí, para darles una idea, uno de los traductores del encuentro, que había traducido a Octavio Paz, a Borges y a quien quiera, y ahora mismo estaba traduciendo la poesía de Gonzalo Rojas, tan difícil como Vallejo, por ejemplo, que también lo ha traducido, y la poesía de José Emilio Pacheco. Entonces, nuestra tradición es capaz de modificar una tradición tan milenaria como la de la poesía china, y reconocidos en los ambientes más académicos de las influencias, porque yo creo que definitivamente la musa se mueve alrededor del mundo y se estacionó en Grecia y después se fue con los poetas rusos y por ahí se mueve la generación del 27 y después se saltó, y estoy saltando en el tiempo, pero también estuvo con los simbolistas franceses y también estuvo en el siglo de oro español, etcétera. Pero la musa se estacionó en Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX. Todavía tenemos un poco esa musa y el mundo lo sabe. Así como nosotros hemos apreciado la poesía de Montale y Ungaretti, etcétera, decimos, esa gran generación de poetas italianos,
así el mundo se detiene y nos habla de Lorca, de Vallejo, de Neruda, de Octavio Paz, y dice, no, esa gran generación de poetas en lengua castellana, ¿dónde está esa tradición y a dónde ha llegado? Ese es el diálogo que buscan mantener en Hace unos 40 años, poeta, tengo entendido que los chinos no le entendían el Quijote de la Mancha, y resulta que ahora el Instituto Cervantes y algunas instituciones de Beijing o Pekín, como le decíamos en otros tiempos. Es Pekín lo correcto. Entonces se han fusionado y han montado este evento interesantísimo en Yangshuo, y han participado dos amigos míos, pues usted y Juan Carlos Mestre, que es Premio Nacional de Poesía en España. Justamente ahí se encontraron, y se encontraron con un poeta mexicano, y se encontraron una cosa curiosísima: había un poeta taiwanés, ¿verdad? El poeta taiwanés sin ningún problema entró a China continental, a China popular, a leer su poesía como si estuviera en su propia tierra. Y en algún momento antes de su viaje usted me insinuó que probablemente el evento iba a ser en la ciudad donde había nacido Li Taipo, aunque aquí dice que Li Taipo nació en la ciudad de Suiyue en el año 701, durante la dinastía Tang o Tang. A mí me gustó mucho la idea de que ustedes se reunieran ahí en la ciudad donde había nacido Li Taipo, pero parece que no es así. A ver, en el tiempo de la... Yangshuo era la ciudad más rica bajo el cielo en su época. ¿Por qué era la ciudad más rica bajo el cielo? Porque en los tiempos de las grandes dinastías chinas, donde eran capaces de construir la gran muralla y de tener la ciudad prohibida y todos los templos de los grandes emperadores, etcétera. Y en ese tiempo de la dinastía Tang, los poetas eran ministros. Los poetas eran los brazos derechos del emperador. Había un ministro de la poesía. La ciudad de Yangshuo era el último punto del río Yang. Y el río Yang era la carretera de la información de la antigüedad. Es decir, era Silicon Valley de hoy en día, donde está Google, donde está Microsoft, donde está Facebook, porque la información en aquel entonces era precisamente el comercio de la sal, el comercio de los alimentos, etc. Entonces el gran canal de información y el gran canal de movimiento era precisamente el Yangtze. El Yangtze. Y entonces Yangshuo está era el último bastión del río Yangtze, y por ende una ciudad sumamente rica, y era la ciudad, al ser digamos una ciudad con canales y jardines y contemplación, fue la ciudad escogida por los poetas, y ellos hicieron ahí digamos su residencia y su lugar porque las diferencias entre la religión y la poesía estaban sumamente cerca, no habían grandes diferencias místicas y poéticas. Entonces ahí tenían básicamente sus templos de contemplación. Solo hay una estructura, una sola estructura de varios pisos en la ciudad de Yangshuo, y era precisamente donde los poetas querían estar sobre la montaña, para estar a esa misma. Aunque tengo entendido, poeta, que Li Taipo renunciaba a cualquier puesto, a cualquier comodidad, porque era un hombre viajero. Pero vamos a hablar de ese hombre viajero, y le voy a dedicar un poema viajero a usted de Li Taipo cuando regresemos de la pausa. Mientras tanto, ocultado que los poetas de la dinastía Tang son algunos de mis poetas favoritos, especialmente Li Taipo, o Li Bai como le dicen ahora, y el poeta Tu Fu o Du Fu como le dicen ahora también, con esos cambios fonéticos que han hecho en el chino, en el mandarín mejor dicho.
El poema de Li Taipo que le voy a dedicar a usted se llama Gozo del Viajero y es como una anticipación en 1300 años. El viajero cabalga el viento que lo lleva a tierras lejanas, como un ave que emprende el vuelo sin dejar su rastro en el cielo. Por supuesto que hay otros versos bellísimos Sí. que se le pueden leer a diversas personas. Hay un poema bellísimo que dice Despedida en una taberna de Jin Lin, porque además de ser un vagabundo, Li Taipo era un gran bebedor. Claro. De los poetas bebedores, yo solo lo comparo con Omar Khayyam. Sí. A Li Taipo, que Omar Khayyam pues es otro de mis poetas favoritos. Hay otros Rambo que les gustaba tomar también. Bueno, pero a eso no los quiero mencionar. Como diría mi abuela, los poetas maldecidos no los quiero mencionar. Sí. Dice, las flores de los sauces se mecen con la brisa e inundan la taberna de fragancia. Mis jóvenes amigos de Jinling vienen a despedirme. Una hermosa doncella nos descansa el licor. Entre adiós y adiós apuramos una copa tras otra. Preguntad, oh amigos, al gran río que corre hacia el este, que debe ser el Yangtze, Sí. ¿qué acabará primero, su curso o mi añoranza? Qué bello, ¿verdad? Mire, Es uno de los bellos poeta, poemas del Taipo. uno de los de... Yo sentí vergüenza en China y sentí una vergüenza iberoamericana real. Eso quiero que me cuentes, su experiencia. Y recuerdo haber estado al lado de Antonio del Toro, este gran poeta mexicano, y decirle, Aquí tenemos los poemas de él. ¿Sientes, Antonio, la misma vergüenza que yo? Y me dice, sí, antes de hablar de la vergüenza en sí. Y resulta que cuando estamos en los diálogos, nuestras referencias son los poetas de la dinastía Tang. Y yo sé que podría ser una ofensa preguntar al aire cuántos poetas ha leído usted chinos del siglo XX, porque me lo puedo preguntar yo y se lo puedo preguntar a toda la audiencia. Y estamos hablando de 1.000 millones de personas en donde hay una vasta cultura y que han producido premios Nobel recientes en literatura como Gao Shihan o Mo Yan, y uno dice, pero ¿por qué no hemos leído sus poetas en lengua castellana? Sí. Y luego que estén ellos hablándonos de Nicanor Parra, de César Vallejo, con un estudio impresionante. Entonces decimos, qué injusticia, esa proporción de la injusticia la iberoamericana hacia China, y por qué China se va a convertir en un imperio o está en el camino a convertirse en un imperio, de qué manera nos han interpretado, y por qué nosotros como Iberoamérica estamos sentados en alguna especie de mecedora alaurelada, por no decir sentado en nuestros laureles, en ese lugar común, y en mucho mayor escala, como lo dije al principio, desde Honduras, en donde ni siquiera se lee Iberoamérica. Bueno, ya usted dice que no nos leen en Comayagüela, lo cual me tiene afligido, ¿verdad? No es que no lo lean, que si publica el libro en yo les había hecho la broma, queda inédito. yo les había hecho la broma a los sanpedranos hace varios años, quizás unos 20, 25 años les hice la broma en una reunión. Miren, ustedes no son leídos más allá del río Chamelecón. Entonces nunca me imaginé que me lo iban a aplicar a mí, que a mí nadie me lee en Comayagüela. Poeta, lo más triste y es que eso en nuestras líneas históricas queda olvidada en unos pocos años. Ahora, poeta, yo quiero hacer una salvedad, y aquí como historiador, no como poeta ni filósofo, sino como historiador. Creo que un poco de culpa la tiene el poeta Mao, fíjese. Porque en el diario Xinhua, Diario del Pueblo, que aquí lo menciona en la revista que usted tuvo la gentileza de regalarme, y en Remín Ribao, que era otro de los medios de comunicación hace 40 o 50 años, solo se leían los poemas de Mao, que eran unos poemas relativamente malos, pero que se exaltaba como la gran poesía. Y los que se salían de la línea, del renglón, eran severamente marginados, castigados, y algunos incluso terminaron muertos. Poetas, artistas, pianistas, etc. Creo que hay un renacer en China en los últimos 40 años, a partir de que
Deng Xiaoping retoma, o sea, asume el poder en China. Pero en el caso nuestro no hay justificación. La justificación yo se la pongo a los chinos. En el caso nuestro no hay justificación. Es que Lo único que se explica, además de lo que usted dijo en la introducción del programa, es si hay una cosa que hace sufrir a un hondureño, es el talento de otro hondureño. mire, en realidad tengo que no estar de acuerdo con usted en que haya sido Mao. Y tratando de ponerme un poco muy talladamente la camisa de historiador y rota y etcétera, pero porque no me calza bien, pero sí puedo asegurarle que No hay propiedad privada en el conocimiento, poeta. que en todas las revoluciones han habido poetas disidentes, que ninguna revolución de ningún tipo de corriente fascista o las revoluciones latinoamericanas o las rusas, etc. La que usted nombre, en cualquier revolución siempre ha habido una disidencia y la disidencia también tiene un eco muy fuerte. O sea, nunca un dictador o un gobernante ha podido pisotear una palabra. Nunca en la historia. Y de hecho, hoy en día, y es algo que uno se da cuenta hasta que llega a China, porque en Occidente hay una propaganda muy fuerte de que China está vetando la libertad de expresión y esa campaña la está haciendo, por ejemplo, Mark Zuckerberg de Facebook, que dice: China no me deja entrar, en China están cortando la libertad de expresión. Pero China tiene una red social igual de grande que Facebook, que se llama Weibo, porque lo que pasa es que China vale 1.200 millones de personas. Entonces lo que busca Facebook es entrar a un mercado, es una cuestión de dinero, porque ellos se expresan libremente ahí. Y tienen también su equivalente a Amazon, que se llama Alibaba, y tienen su equivalente a WhatsApp y a Twitter, que se llama WeChat. Entonces hay todo un mundo en el que los chinos se están comunicando, y a nosotros, en Occidente, por una cuestión de dinero, y de querer globalizar e invadir y llegar, así como todos los hondureños estamos supeditados a Facebook, y como todos los hondureños... Menos yo. Yo tampoco, pero aquí es un absurdo. Todo el mundo escribe en Facebook y nadie escribe en los periódicos locales. O sea, nadie busca una manera de expresar. Hemos perdido el pensamiento gracias a la inmediatez. Y sí, voy a escribir un post sobre que la manifestación de mañana, y hacen una cosa totalmente mal escrita, totalmente carente de juicio crítico, porque han desaparecido los medios que antes hacían privilegiar el pensamiento. Antes de irme al programa, este es un tema que lo podemos conversar en otros lugares, en algunas cafeterías o incluso aquí en el programa. Pero el problema es que no habían escritores disidentes, claro que sí los había, pero no los publicaban en los medios oficiales de China. No, en los medios oficiales no. Lo que llegaba a claro, Occidente, claro, eran los medios oficiales, y nosotros solo leíamos los poemas de Mao, claro, especialmente los estudiantes de la Revolución Francesa de 1968, y los poemas de Ho Chi Minh, por cierto, Ho Chi Minh es mejor poeta que Mao. No sé cómo hizo Luis Martín Alemán para meterse en un celular que me regaló Rolando Catán, no sé cómo hizo, pero dice que quedó confuso lo de la Revolución Francesa de 1968, y efectivamente, yo dije entre comillas, porque me refiero al movimiento de mayo de los estudiantes franceses de 1968, que estaban un poco inspirados en la Revolución China, estaban inspirados en el pensamiento de Jean-Paul Sartre, e inspirados, creo, un poco en Althusser, ¿verdad? Que Althusser terminó matando a la suegra. Es que quizás es porque el nombre, sí, el Vox Populi es el Gran Mayo del 68. Y entonces la consigna del 68 era la imaginación al poder, pero realmente quien había hablado de eso era Albert Einstein. Es Albert Einstein el que dice que cuando los científicos se vuelven dogmáticos y rígidos, pues entonces la imaginación trasciende el dogmatismo y rigidez. Pero lo que proponía Luis Martín es como para hacer un programa aparte sobre el realismo socialista, sobre las dictaduras, los totalitarismos, etcétera. Lo que queremos hablar es de cómo se sintió nuestro amigo en Pekín, cómo se sintió en Jiangsu, no solo como poeta, sino como ser humano. De eso queremos que nos hable. Bueno, ha sido el golpe más fuerte
culturalmente hablando. El sentirse limitado por las barreras idiomáticas. Había estado en muchos otros lugares, también muy lejanos, pero siempre había tenido una forma de comunicarme, ya sea en otra lengua, ya sea con signos. En China es muy difícil y realmente es estar en el lejano oriente. Así me decía Lorenza, vas al lejano oriente. Y usted me contaba que lo nombraron Tegucigalpa Catán. Y esa fue la primera experiencia, llegar, entregar el pasaporte, entonces sale el lugar de donde fue emitido el pasaporte, después sale el nombre de uno y luego los apellidos y después el nombre. Entonces me hacen el primer recibo y me ponen Tegucigalpa Catán. De ahí en adelante el golpe empieza a ser sumamente fuerte, pero también la revelación, porque yo creo que en los momentos de incertidumbre surgen las revelaciones. Claro. Y en esa incertidumbre idiomática para mí fue sumamente placentero poder dialogar, viajé en otoño, poder dialogar con el otoño, precisamente con los versos de Li Bai, decir... de mi querido Li Taipo. De su querido Li Taipo, que es como lo conocemos aquí, pero los chinos le dicen Li Bai. Y que yo lo leí en la preadolescencia, poeta, y leí un poema de él que nunca lo he encontrado de nuevo en ninguna traducción. Muchísimas gracias, el tiempo se nos ha esfumado de las manos y han quedado un montón de preguntas en el aire, un montón de temas sabrosísimos que solo podemos conversar con Rolando Catán como lo hacemos siempre donde quiera que nos encontremos, dentro o fuera del set, dentro o fuera de las cámaras. Nos quedan, digamos, unos 45 segundos, Rolando, para un mensaje sobre todo esto que hemos apenas esbozado en este programa. Poeta, muchas gracias por invitarme. Me resta más que generalizar tal vez mi pasión por la literatura, por el lenguaje, por el pensamiento y extrapolarlo a cualquier otra pasión que tenga quien nos esté viendo, que busque salir del ostracismo, que aprenda de estos pequeños cangrejos que cuando sienten que su caparazón está al máximo, lo que hacen es quebrar y buscar un caparazón más grande. Las dificultades los hacen crecer en esos caparazones. Así que salgamos del ostracismo, llevemos a Honduras al mundo y traigamos el mundo a Honduras. Ese es el sueño que tengo yo para este país y ojalá... Yo tengo la sospecha, poeta, por los poemas que me leyó hoy en la tarde, que con esa poesía que usted fraguó en Pekín y en Yanshu, usted se va a consolidar. Se lo anticipo desde ya y espero que mi profecía, tengo derecho a la profecía por ser vaticinador en poesía, usted se va a consolidar. Se me olvidó leer una invitación de la Embajada de la Alianza Francesa para homenajear a Jacques Casanova, Rafael Leiva Vivas, Rubén Villeda Bermúdez el próximo martes, justamente a la hora de mi programa. Tal vez existe. Yo quiero felicitarlo también, poeta, por su reconocimiento de la orden a la enmienda al mérito civil por el gobierno de España. Lo felicito verdaderamente y nada más merecido que usted reciba ese de los máximos homenajes que da el gobierno español. Muchas gracias, poeta. Se nos ha escapado el tiempo, pero le agradecemos infinitamente la comparecencia a Rolando Catán y a la Teleaudiencia Nacional e Internacional. Soy Segifredo Infante y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Hasta la vista.